Está Manu, está Richard, ¿qué tal? Y estamos esperando a José Luis que se debe incorporar en cualquier momento. Mr. Buffet, a ver si el señor José Luis Vega González se conecta más pronto que tarde para que conversemos sobre básicamente el mismo tema que hablamos la semana pasada, todo lo que se está haciendo alrededor del coronavirus en el área de la ciencia. Recuerden que José Luis es científico y trabaja específicamente con todo lo relacionado a estudios médicos y pruebas para verificar la eficacia de medicinas y de vacunas, etcétera, etcétera. Y entonces está muy enterado de lo que está pasando en relación a los avances médicos y, eh, y el coronavirus. ¿Ok? Entonces estamos esperando por José Luis, que ya en cualquier momento debe estar por conectarse. Saludos a todos los que están. Denos un minutito entonces para verificar que José Luis ya ingrese y comenzamos a conversar. Ya la semana pasada resultó muy interesante tener una idea de cómo van esos avances, sobre todo de qué podemos esperar en relación a lo que viene, a los medicamentos, a las vacunas, sobre todo porque se supone que buena parte de este desastre va a calmarse. Hola Rafa, cuando haya vacunas, cuando estemos inmunizados. Y la idea evidentemente es que no tengamos que pasar 60 o 70% de la gente por el coronavirus, sino que en algún momento pues nos podamos vacunar y ya le tengamos un poco menos de pánico a todo este asunto. ¿Ok? Vamos a ver si José Luis está por entrar. Todavía no llega. Vamos a ver si le damos un momento y que José Luis termine de entrar. Eh, Mientras tanto, pues aquí estamos en cuarentena. Yo tengo ya un mes, un poquito más de un mes, 5 semanas encerrado, aunque la cuarentena aquí ha durado más tiempo, pero es que las 2 primeras semanas yo pude salir a trabajar. Entonces, en realidad, pues efectivamente mi cuarentena ha durado un poquito menos. ¿Ok? Bueno, llegó José Luis, lo voy a conectar. José Luis Vega González. Sale entonces. Hola José Luis. Hola, buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, aquí Me alegro. ¿Cómo lleva la cuarentena? ahí vamos, ahí vamos. Yo estoy haciendo la cuarentena española, ¿sabes? Ujú. Entonces, bien, bien, aquí parece ser que va a durar un poquito más, ¿sabes? Porque se está viendo todavía, hay bastantes fallecidos y tal, y no baja por el momento. Vamos a ver qué Ya. pasa. Les quiero recordar a los que se están conectando que José Luis está en Inglaterra. Perdón, en Inglaterra no, en Escocia, Escocia. mm, En Escocia, sí, en Gran Bretaña, en el Reino Unido. ahí está. Eh, ya otro día hablaremos de todo el rollo independentista y la Vale, Europa y vale. tal, Hostia, ahí que también nos lo hemos quitamos vivido. tiempo. Y otro día también de fútbol, que yo sé que tú eres fanático, que te Sí, encanta. pero la verdad que Ah, no estoy echando mucho de menos el fútbol, la verdad. Es una cosa que,
¿sabes? No, no es una cosa que... Pero bueno, soy fanático del fútbol, me encanta el fútbol, soy fan del Real Madrid, pero eso, que ahora mismo lo llevo bien. Mm. Genial. Bueno, a ver, José Luis, hay noticias en relación a todo lo que tiene que ver con los estudios relacionados con medicamentos y con vacunas en relación al coronavirus. De hecho, me mencionabas esta semana y lo publicabas, que la FDA, la Food and Drug Administration en los Estados Unidos, aprobó un primer medicamento, Remdesivir, creo que se llama. En decidir, sí. Eh, Correcto. Comencemos por donde tú me digas, es decir, ¿cómo va eso? ¿Cuáles son los avances que se han dado? ¿Qué podemos esperar? Vale, el Remdesivir se ha visto que ha dado resultados positivos, ¿no? Es decir, se han hecho un estudio del Instituto de Salud Federal Americano que se ha visto que la gente que ha tomado Remdesivir pues se ha recuperado 4 días antes que la gente que no ha tomado, que ha tomado placebo, ¿no? Si eso explicaré un poco lo que consiste en los ensayos clínicos. Entonces, esos resultados positivos han hecho que decidan aprobarlo por la vía de urgencia. Es decir, que no está homologado, sino que esto se trata para pacientes en hospitales que tengan, es decir, que tengan la enfermedad que es, grave de COVID-19. Entonces, Sí. eso es lo que, por eso lo han aprobado por la vía de urgencia. Como eso es un fármaco experimental, los resultados no son completos. Entonces, se tiene que seguir estudiando sobre la eficacia de ese medicamento. Pero claro, como no hay otra alternativa, otro medicamento alternativo, pues se usa esa vía de urgencia y por eso se ha aprobado. ¿Vale? Vale. Entonces, otra cosa que te puedo decir, pues en España, pues este medicamento se puede usar de 2 formas. Una es mediante los ensayos clínicos y otra es mediante el uso compasivo, ¿vale? Entonces, pero claro, mediante el uso compasivo, eso tiene que aprobarlo la Administración de Drogas españolas y también bajo el consentimiento de los familiares. Es decir, que no se Ok. recomienda, no es un caso ideal. ¿Por qué? Porque no se sabe la eficacia. Es decir, no se sabe realmente, no hay un estudio clínico, hay resultados esperanzadores, pero incompletos, pero no deja de ser un medicamento experimental. Entonces, claro, Ujú. puede dar falsas esperanzas o también puede, es decir, a la persona la puede matar directamente, ¿sabe? Entonces, Claro, eso hay pero que tener cuidado. hay referencias de otro tipo de medicamentos en otra situación en la que se haya probado tan rápido, en la que hayan dicho, oye, con estos resultados me basta, vamos a dejar que la gente comience a usarlo. No, solo el Remdesivir, por el momento, es el medicamento que ha dado esos resultados positivos, ¿no? De hecho, hubo Ujú. un estudio clínico en China, pero debido a los eventos adversos, que no se menciona tampoco en los artículos, que es relacionado con, con el medicamento, porque eventos adversos es los eventos adversos que ocurren cuando la persona está en un ensayo clínico, lo que ocurre ahí, Ujú. ¿me entiendes? Pero ahora, si ya está relacionado o no, eso si estuviera relacionado, se mostraría en el artículo, ¿no? Y no dice nada de eso, pero claro, debido a esos eventos adversos, se paró el ensayo clínico, ¿vale? Entonces, se necesitan muchos más ensayos clínicos. En España hay ahora 13 hospitales
que están involucrados en esos ensayos clínicos con Redensivir. Que sí, que son resultados positivos. Yo pienso que es un buen punto de partida, ¿vale? Pero siempre con precaución, ¿no? De hecho, ya, no, te preguntaba en tu experiencia en relación a ensayos clínicos, si habías visto en la historia si alguna vez la FDA había tenido que verse en la necesidad de aprobar un estudio clínico o un medicamento o una vacuna de una manera expedita, tan urgente. Es decir, en algún otro momento ocurrido o todo el tiempo ha sido bajo protocolos de que se tiene que completar, tarde lo que tarde, etcétera, etcétera. sí, sí, es decir, ellos han seguido un protocolo en el sentido de hacerlo por la vía urgente, la vía rápida, porque no hay otro medicamento. Pero yo llevo ya más de 10 años trabajando en ensayos clínicos y yo no he visto nada por el estilo, ¿no? Entonces es la primera vez que se aprueba de una forma tan rápida. Pero claro, es eso, ahora ya se verán, es lo que decía, ¿no? En España eso se utiliza de forma de lo ideal es utilizarlo en ensayos clínicos y eso se podría hacer vía compasiva, pero eso con todo lo, es decir, el informe, el que la familia esté de acuerdo y todo eso, pero eso, ya te digo, eso es lo que hay en estos momentos. Entiendo. ¿Hay algún otro? ¿Cuánta gente está ensayando con Remdesivir? ¿Hay otros estudios relacionados con este medicamento? ¿Quiénes están Sí, sí, trabajando en eso? sí, sí. En estos momentos existen unos 19 ensayos en todo el mundo con Remdesivir. Porque es muy difícil. Remdesivir. Sí, bueno, Remdesivir. ya le hemos La primera. dando Pero el claro, nombre. son 19 estudios lo que he estado viendo yo hasta el día de hoy, que puede incrementar, ¿no? Pero esperemos que haya muchos mejores resultados y que han sido positivos, ¿sabes? Por eso lo han aprobado vía rápida y claro, ahora hay mucho más estudio en qué fase hay que tomar el Redensivir. A lo mejor lo han tomado ya cuando el paciente ya está muy grave, a ver qué pasa si se toma antes. Entonces, claro, todo eso son estudios que se están haciendo ahora. Ok. Todo eso es un proceso. José Luis, nos preguntan, ¿hay algún efecto secundario descrito? Por el momento es lo que estamos hablando. No hay, ¿cómo se dice? En los artículos y tal, las muertes que se han producido en el ensayo clínico no están directamente relacionadas con el medicamento. Eso es lo único que puedo decir. Pero no obstante, yo no sé, tú sabes que yo escribo en A la Contra, un periódico que está dirigido por Juan Matrueva y estoy escribiendo artículos sobre el coronavirus. Y ahora ya ha salido otro, que ese yo creo que tú no lo has visto, sobre el Redensivir y estaría bien que lo leyerais. Sí, bueno, yo vi el que sacaste cuando se aprobó el medicamento. Ese lo pude revisar. No sé si a partir de ahí hay algún otro. Sí, he escrito otro, es que estoy de forma intensa. Claro, Hoy, hoy que y como en este mundo están montados sobre la ola, de hecho en una semana han pasado un montón de cosas. Claro, de hecho, ya te digo, yo estoy escribiendo bastante, la verdad. Entonces, hoy he escrito uno por eso, mencionando que el Redensivir ha sido aprobado vía urgente en Estados Unidos, ¿qué pasa con España? Y explico cómo se puede utilizar el Remdesivir en España. ¿Qué laboratorio tomó la delantera en ese aspecto? Es el del laboratorio, es un laboratorio americano. Ahora mismo no recuerdo, pero ¿cómo es? Giselle o así se llama, creo.
me has cogido eso no me acuerdo ahora. Ya, Sí, no te preocupes. algo, ¿Y, ¿sabes? y qué otro medicamento se vislumbra dentro de los estudios? ¿Hay alguna otra cosa? Porque además me llama mucho la atención que la gente, leí, no sé si es un bulo o no, porque no me he dado tiempo de verificarlo y por eso te pregunto, que comienzan a experimentar con productos provenientes de la naturaleza. Entonces decía alguien que la hoja del tabaco, aparentemente hay un componente del tal que efectivamente se está estudiando. Eh, ¿Hay alguna otra información en relación a de dónde provienen estos medicamentos? Sí, ¿Qué se bueno, está estudiando? el único, por ejemplo, hay un medicamento que, por ejemplo, de la compañía española Farmamar, que se utilizan de unas algas en Ibiza, ¿sabes? Entonces ese medicamento ellos lo están tratando también Uh -huh. para paliar para investigar el COVID-19, ¿no? Entonces, sí, después hay otras compañías que hay medicamentos que nunca han sido aprobados y entonces, pues claro, hay al día de hoy he estado viendo, son más de 1000 ensayos clínicos. Entonces están utilizando muchos medicamentos. Es lo que digo, porque claro, si eh, eh, te refieres a los ¿De dónde proviene documentos, la materia prima de donde se si te está refieres a obteniendo eso, ese tipo de... perdona. Sí, sí, la materia prima de donde se están obteniendo estos medicamentos. Sí, eso no te lo puedo decir. Yo sé que están utilizando medicamentos que no han sido aprobados en Ujú. ensayos clínicos, entonces lo están utilizando porque tienen una batería de medicamentos que por eso digo que son más de 1000 ensayos clínicos, ¿sabes? Vale. Eso es lo que te puedo José decir. Luis, se ha ido incorporando gente y hay un elemento que es importante, creo que conversamos la semana pasada, pero que deberíamos por lo menos volver a tocar, que tiene que ver con la estructura de los ensayos y por qué en un momento determinado esos ensayos pueden tardar tanto tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa detrás de un ensayo clínico que hace que pueda durar meses? ¿Cómo se estructura un ensayo clínico? Desde esa primera fase hasta la tercera, cuarta fase, que creo que son para probar un medicamento. Bueno, el ensayo clínico al principio empieza por la fase animal, es lo que se denomina ensayo preclínico, ¿vale? Una vez que está aprobado, es decir, esto se manda a la FDA, entonces esto lo aprueban y entonces le dan el visto bueno para empezar el ensayo clínico. La palabra clínico significa ensayo en humanos, ¿vale? Entonces, empezamos con la fase 1, que es la fase donde se estudia la seguridad del medicamento, la toxicidad. Y entonces, en esa fase se utilizan pocos pacientes, del orden de 50 pacientes, y se ve la dosis adecuada que no te genera efectos adversos, ¿no? Entonces, una vez aprobada esa fase, eso se manda los resultados a la FDA y entonces una vez aprobada esa fase empieza la fase 2, que la fase 2 es una fase donde se estudia la eficacia del medicamento. Y cuando decimos la eficacia es que el medicamento se pone enfrente de otro medicamento estándar, que podríamos decir una terapia estándar que el paciente ha estado teniendo utilizando ese medicamento, o bien un placebo, que eso es la famosa pastilla de azúcar. Entonces ahí se ve la eficacia, se tiene que estudiar la eficacia de ese medicamento contra el placebo, ¿vale? ¿Por qué se dice el placebo? Porque el placebo genera un efecto que se denomina efecto placebo. Si tú no sabes qué medicamento estás tomando, si tú vas a un ensayo clínico y crees que estás tomando ese medicamento, pues entonces te genera un bienestar. Entonces eso te genera un síntoma positivo. Entonces el medicamento
del estudio tiene que mejorar ese efecto placebo. Entonces, eso es lo que se llama la eficacia. Ahí es donde se estudia la eficacia. Y entonces, una vez que se pasa esa fase 2, pasamos a la fase 3, que ya es cuando ya involucras en el ensayo muchísimas más personas, como son más de 1000 personas. Ese es el ensayo que se hizo el gobierno americano con el Remdesivir. Se utilizaron unas 1063 personas. ¿Sabes? Por eso te digo que ahí ya es una población considerable para estudiar la eficacia. Lo que pasa es que la eficacia dio un porcentaje de un 38%. No estamos hablando de un 80%, pero fueron positivos. De ahí ya, ahí estaba la duda de aprobarlo o no. Cuando dices un 38%, pues sí es positivo, pero no es una cosa que diga. Entonces, ese es el proceso del ensayo clínico. Una vez que se aprueba la fase 3, pues entonces ya el medicamento se comercializa. Entonces, eso lleva un proceso. Eso, un periodo puede ser de 5 a 10 años. Pero fíjate, sí, imagino imagino que tiene que ver también con el hecho de que realmente no sabes en cuánto tiempo el medicamento va a hacer efecto, entre otras cosas. Y siempre dependerá del medicamento y de lo que estás tratando. Y de pronto necesitas que un medicamento hace un mes, 2 meses funcionando en el organismo. Es decir, que allí es donde está un poco el juego también. Claro, los ensayos son de 6 meses, 1 año, para ver la evolución, para ver, lo más importante es los eventos adversos cuando tomas el medicamento. No te pasa nada instantáneamente, pero tienes que hacer un seguimiento de cómo eso va funcionando, ¿no? De hecho, la FDA tiene unos ojos puestos en el Remdesivir, que si la compañía detecta en sus ensayos algún problema gordo que sea realmente relacionado con el medicamento, tiene que informarlo continuamente. Eso se hace una inspección exhaustiva ahora. Se está mirando con ojos de lupa el Remdesivir, ¿no? Entonces, eso es un buen punto de partida, pero se está mirando cómo se evoluciona esos ensayos clínicos, ¿no? Porque lo importante es la eficacia. Y es lo que decimos, claro. Es un paciente que va al hospital, toma el medicamento, se tira 2 o 3 días y vuelve otra vez a ir al hospital y es así. Entonces, es lo que hablamos en los ensayos clínicos. Hablamos que normalmente, por seguridad, se dice que son dobles ciegos. Ni el paciente ni el doctor saben el medicamento que están tomando, ¿sabes? Porque si tú te involucras en un ensayo clínico de 1 año y sabes que vas a tomar una pastilla de azúcar y vas a tener que todos los días, es decir, cada cierto tiempo ir al hospital a tomarte una pastilla de azúcar, tú dices, yo no voy, ¿sabes? Entonces, también el doctor, si sabe que está utilizando el medicamento, puede darle el medicamento a la persona que se está enfermando más. Entonces, eso lo que se hace es modificar los resultados. Entonces, eso se intenta ser los resultados más honestos posibles. Por eso, ni el paciente, ni el doctor, ni el médico saben qué medicamentos se están usando. Es la manera de ver la eficacia real. Ya. Vale, José Luis. Oye, cuéntame en relación a las vacunas. ¿Hay novedades? ¿Se sabe algo en relación a la posibilidad de que haya una vacuna pronto, entre comillas, el año próximo? Bueno, lo de la vacuna, ya comentamos en la primera charla que hablábamos de vacunas genéticas, que es por primera vez se van a utilizar en humanos. Entonces, esto, la verdad que se ha invertido muchísimo, se está invirtiendo muchísimo dinero en algo que no se ha probado nunca. Entonces, la vía estadounidense ha ido en la corriente de vacunas genéticas que se generan muy rápido y entonces, pues, está como la Inovio, que está
comandada por, bueno, está subvencionada por Bill Gates, y después la que está en Seattle, que es otra molécula de ARN. Esto lo que es como es una fase nueva, eso es tratar de introducir una molécula en la célula. Entonces, eso es una tecnología genética sin precedentes. Entonces, vamos a ver qué pasa, cuánta proteína antígena se genera, cuánto anticuerpo genera esa, cuánto respuesta inmune se produce. Entonces, la vía en Oxford se está utilizando en Oxford y en China se está estudiando lo que se llama adenovirus. Entonces, lo que se consiste es intentar introducir este genoma modificado que genera la proteína del antígeno que va a generar la respuesta del sistema inmune, pues a través de un adenovirus. Es un virus que es inofensivo. Entonces, ya sí sabemos, el transporte a la célula va a llegar a la célula, porque va ese genoma en ese adenovirus. Entonces, Oxford está haciendo eso y está jugando en paralelo fase 1 y fase 2, ¿vale? Entonces, en fase 1 y fase 2, lo que el ensayo la duración del ensayo son 5 meses, porque quieren ver la inmunidad. Pero ¿qué ocurre? Si en 2 meses ellos detectan que el virus se propaga rápidamente y genera bastante inmunidad, tendrán los datos suficientes en junio para decir, tenemos datos, va bien, vamos a la fase 3. Entonces, eso sí sería un éxito bastante importante. La fase 3, ya lo que estamos hablando, ya involucra más de 1000 personas. Tenemos que ver cómo reacciona esas personas. Incluso en junio estemos en la fase 3. Es poco probable que sea a finales de año, ¿sabes? Pero sería un éxito increíble, ¿no? Que ya en junio ya pudiera, la vacuna está en fase 3, porque hasta ahora el Remdesivir, todos esos medicamentos siempre han estado en fase 3, porque ya se ha estudiado antes, ya han pasado antes todas esas fases. Con la vacuna, la americana, la china o la de Oxford, todas empiezan en fase preclínica. Pero claro, la de Oxford en junio podría estar en fase 3, ojalá. Porque se está haciendo paralelamente fase 1 y fase 2. Hay siempre preocupación en relación a que tanto la vacuna como el medicamento, sea cual sea, como dicen en mi tierra, sea peor el remedio que la enfermedad. Es decir, que en términos generales, cuando te termines tomando el medicamento o te vacunes, tenga unos efectos secundarios considerables. Hay algo, vuelvo, te repito, lo preguntaba con el Remdesivir, todavía en los ensayos clínicos no hay nada previsto, pero ¿qué has visto tú en relación a ese tema, por ejemplo, con el caso vacunas? Por ahora mismo nada, es decir, que por eso hay que tener mucho cuidado por los ensayos que se están haciendo, porque son algo novedoso que nunca se ha hecho, ¿no? Entonces, no sé, yo no he leído hasta el momento nada. Por lo visto, el ensayo de Oxford va bien, fase 1, fase 2, van en paralelo, se utilizan con la vacuna, es una vacuna que se está contrastando con una vacuna de la meningitis, entonces para ver la eficacia. Entonces eso es muy, muy, muy positivo, ¿no? Es decir, que el ensayo es un ensayo fiable, porque estás comparándolo contra otra vacuna. Y hasta el momento no se ha observado que ha habido un fracaso. Es decir, estamos esperando para junio, en esos 2 meses, a ver cómo los resultados. Que en principio decían que para septiembre, porque es la duración del ensayo, septiembre-octubre, porque se supone que 5 o 6 meses se ha creado suficiente inmunidad para eso. Pero claro, tenemos un problema de la inmunidad, porque se está viendo, también se está estudiando que no se sabe
cuánto dura esa inmunidad. Eso también se está estudiando. Hay un estudio que habrás leído en creo, me sale en inglés. Un estudio que es único en el mundo. España va a utilizar 90.000 personas para estudiar esa inmunidad. ¿Cuánto dura esa inmunidad? ¿Sabes? Porque eso es importante. Sí, entiendo que efectivamente el tema es que te puedes contagiar, luego tu cuerpo genera esa inmunidad, pero esos anticuerpos pueden mantenerse en un cierto nivel durante el resto de tu vida y puedes que no te contagies más nunca, o puedes bajar a un nivel en el que efectivamente pueda haber un recontagio, si puedas contagiarte de nuevo y te puedas enfermar de nuevo. Entonces, imagino que tiene que ver con en cuánto tiempo puedes verificar que esos niveles se mantienen o no. Claro, es que esa es la clave, porque imagínate la vacuna, si vemos que la inmunidad dura un mes, vamos a tener que vacunarnos cada mes, ¿sabes? Entonces, eso es la gran pregunta. También se decía casos como Corea del Sur, que por ejemplo una persona ha dado positivo, después se ha curado y ha vuelto a dar positivo. Eso no tiene tanto que ver con la respuesta inmune. Eso tiene que ver, es que son muchas cosas en juego. Tiene que ver con la fiabilidad de los test. ¿Me entiendes? Puede ser que cuando esa persona va a recibir, le sacan la muestra, puede haber tenido células muertas y entonces acarrea un virus muerto y eso genera un test positivo. Entonces, la Organización de la Salud Mundial no tiene evidencia que ha habido reinfección. Es porque el test ha dado positivo por eso, porque el test no diferencia si el virus está vivo o el virus está muerto. El test detecta el genoma del virus y ya está. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ya lo hablamos en la primera charla, con los test, la fiabilidad y la especificidad de los test. Por ejemplo, tenemos, el PCR, que se supone que es el test que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Pero ¿qué pasa? Esos PCRs necesitan de personal técnico, ¿me entiendes? Tardan tiempo. Entonces se ha optado por utilizar test antigénicos, que es como un predictor, ¿no? Entonces, pero claro, eso puede acarrearte falsos positivos y falsos negativos. Entonces ahí tienes que tener cuidado con la fiabilidad del test. Después están los test serológicos, lo que estamos hablando, que en un momento dado no es una detección directa, porque los anticuerpos tardan en crearse para poder detectarse. Entonces, en un momento dado hacen la muestra y no parece que hay anticuerpos, pero es porque no se han generado. Es decir, que es que hay que tener mucha precaución. Es que rápidamente se piensa, oh, se ha reinfectado otra vez. Cuidado, es que eso hay que tener mucha precaución. De hecho, la Organización de Salud Mundial dice eso, que los casos que se han detectado es porque han sido falsos positivos. Ok. Oye, y justo eso, este factor de fiabilidad de los tests, ¿podría haber afectado las decisiones ya a nivel gubernamental en los distintos países acerca de cuántos tests realmente tienes que hacer y cuándo? Porque esa ha sido como una de las grandes críticas, ¿no? El hecho de que la gente diga, oye, yo me he sentido mal durante mucho tiempo y no terminan de hacerme el test y tengo que llegar al hospital muriéndome para hacerme el test. Y eso, pues, se ha escuchado mucho esa expresión. Entonces, ¿es realmente tan complejo decidir si tienes que hacer 100.000 o 1.000.000 o 5 millones de test? Porque al final la gente lo que quiere es saber cómo está. Y entonces siente que la seguridad de saber cómo está se la da el hecho de que alguien le ponga un palito en la boca o en la nariz y le diga a los 10 minutos o a los 15 o al día siguiente, ¿estás bien o no estás bien?
Claro, pero ese es el problema, que en los test se ha fallado cuando el PCR pues lleva un tiempo, llevan 4 días, tienes que ir al hospital, es decir, eso crea un colapso en el tema de la infección, ¿me entiendes? Porque estamos hablando que es un virus que es asintomático, es decir, tú transmites el virus, incluso no presentas síntomas que aparecen a los 7 días, que es lo que se ha visto. Pero claro, entonces ahí se genera, es decir, no puede salir a la gente a la calle, al hospital a hacer esos test, porque entonces estás generando una infección masiva. Lo que sí es, hablaban de los test antigénicos, que eso sí, pero se ha visto que la fiabilidad no era tan buena. Entonces fallaban. Entonces no tenía sentido hacer esos test, comprar todo ese material de test cuando no funciona. Entonces, otra vez es un compromiso, ¿no? Entonces, ahí es Claro. por eso pienso yo que, claro, que si tú haces un pedido de test y te salen la mayoría malos, pues dices, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a comprar más? Tengo que esperar. Entonces, es que ha sido todo, va todo en paralelo, ¿no? Es una cosa, otra. Es decir, que no estábamos preparados. Es decir, que ya lo dijo Obama en 2014. Si viene una pandemia con un virus letal, palabras de Obama, no estamos preparados para esto. Y efectivamente no estamos preparados. Es como el ejemplo que te puse en la primera charla. Si nieva en Boston, al otro día la ciudad funciona. Pero si nieva en Atlanta, que no nieva nunca, al otro día la ciudad se colapsa. Y esto es debido por eso, porque no interesa en ese aspecto. Entonces, la investigación, no ha habido dinero para investigación. Es decir, dice, bueno, un virus, pero no va a pasar nada, un virus, la gripe. Pero entonces ahora sí, ahora se han dado cuenta que los científicos son bastante importantes. Entonces, claro, aquí han metido muchísimo dinero en investigación. Y eso es lo que se debería hacer, estar preparados para este tipo de crisis, ¿no? Sí, bueno, sí que es cierto que las crisis que ha existido previamente con otros virus que han saltado, digamos, que han sido populares, entre comillas, que han saltado los medios de comunicación, han sido al final más o menos contenidas en el espacio y en el tiempo. No han generado un nivel de dispersión del virus y un impacto tan global. Quizás ahora yo no soy tan optimista, siempre lo digo, yo no soy tan optimista, pero ojalá efectivamente las prioridades en términos de adjudicación de recursos cambien. Efectivamente haya prioridades diferentes en los próximos presupuestos, por ejemplo, se empiece a notar el hecho de que ahora al personal sanitario, al personal científico, a la gente que está trabajando en investigación, pues se le valore más y mejor, ¿no? Pero yo no soy tan optimista. Claro, yo emigré, yo salí de España, ¿me entiendes? Por eso mismo, porque no había dinero para investigación. Entonces azotó esa crisis, pero el plan I+D, pues no hubo dinero en investigación. Y los virólogos de España es lo mismo. Cada vez que le hacen una entrevista, están pidiendo dinero, por favor, apoyar a esta nueva generación de virólogos. Yo trabajé, yo hice el doctorado en el CSIC en Madrid y mi generación, todos nos tuvimos que ir del CSIC. Porque fíjate, esa fuga de cerebros, ¿no? Todos nos tuvimos que ir porque no había dinero. Y es una pena, pero ojalá nos hubiéramos quedado, pero no había dinero. Entonces, cada uno se tuvo que repartir suerte, ¿no? Y entonces eso es muy triste. Y ahora tenemos esta problemática que es eso. Ahora sí están invirtiendo en investigación y deberían hacerlo. Pero Claro. Vamos a ver cómo salimos, porque esto es complicado. Sí, y atención que quizás, creo, pensando un poco a futuro y hablando un poco, como decimos nosotros, por la tapa de la barriga,
Muy probablemente también el efecto económico que tiene y va a tener esta pandemia, sobre todo en los países que generaron este colapso y esta cuarentena y todo lo que ha sido la paralización de la economía, haga que luego también los sectores económicos exijan de alguna manera que haya prevención en relación al tema. Es decir, el mundo no se puede permitir que otra vez todas las empresas se detengan, que otra vez el sector productivo se detenga, que incluso el petróleo caiga por debajo de valores negativos, o sea, en valores negativos. Es decir, eso muy probablemente sea un incentivo más que suficiente para que en efecto los sectores políticos y económicos digan, oye, vamos a repensarnos esto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que finalmente tenemos que hacer para evitar que algo así vuelva a pasar, ¿no? Claro, el tema es ese, porque nadie, ni tú, ni yo, nadie pensaba que esto iba a ocurrir. Entonces nos han cogido a todos, ¿me entiendes? Nadie estaba preparado, ningún país estaba así preparado para eso. Yo pienso que España también ha tenido mala suerte, porque esa semana hubieron muchos eventos, estuvo lo de la Champions League en fútbol y todo eso, es decir, es un país muy turístico donde hay mucho tráfico de turismo de personas. Entonces, claro, ahí eso fue difícil prevenir, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero yo pienso que España sí ha hecho bien cuando ha hecho ese confinamiento, ha hecho un confinamiento duro y ahora yo creo que se están viendo los resultados, ¿no? Porque claro, países están descendiendo. Aquí, por ejemplo, no. Aquí Boris Johnson se le ocurrió la brillante idea de decir, venga, vamos a crear inmunidad, vamos a dejar que el virus nos infecte a todos y que el 70% genere inmunidad y ya paramos la pandemia. Entonces, eso fue un error. Y entonces, él fue el primero que fue al hospital. Entonces, claro, son cosas que llevamos 2 semanas de retrasos con respecto a España. Entonces, aquí tampoco el confinamiento no ha sido todo lo estricto que ha sido en España. Y se está viendo que no se está bajando como se debería. Hay algunos repuntes. Entonces, se está viendo que el Reino Unido creo que va a ser el país con mayor índice de muertos y de contagios. ¿Sabes? Por eso mismo, porque yo pienso que sí, que el gobierno una vez que se enteró, actuó, creo que hizo lo correcto, ¿no? José Luis, ¿sabes? No sé si has tenido la oportunidad de leer el caso Suecia, lo que ha hecho la política de Suecia en relación al tema confinamiento. Yo estoy investigando allí un poquito porque aparentemente es de los pocos países que decidió dejar en manos de la propia gente cómo tenía que ser el confinamiento finalmente, ¿no? Y simplemente dio recomendaciones acerca de la distancia social y poco más, pero no paró la economía. Y por lo que he leído, los resultados de infecciones y muertes en caso de coronavirus no son tan distintos a los que han tenido países que han tenido el confinamiento. Entonces, de alguna manera, lo que dicen es, mira, no era tan necesario paralizarlo todo y quebrar la economía para que hubiese más o menos los mismos resultados, así que no difieren demasiado de otros países, ¿no? Pero claro, también depende un poco del carácter. Yo no sé cómo son los suecos, pero entiendo que, al menos en España, vivimos abrazados y besándonos. Entonces, claro. Hay una diferencia, ¿no? Y vuelve a decir también, tienes que ver la población sueca, ¿me entiendes? No sé, porque decían Berlín, porque tú ha golpeado las ciudades más internacionales turísticamente, como son Madrid, Milán, Londres, Nueva York. Vamos y decimos Berlín, pero es que se ve que la población de Berlín es muy joven, ¿sabes? Entonces ahí entra el factor ese también. No sé en Suecia también. En invierno no es lo mismo los turistas que van a España que los turistas que van a Estocolmo, por ejemplo. Y a lo mejor en ese periodo pandémico
no hubo tanto manifestación. Por ejemplo, te pongo un ejemplo con Holanda. Holanda, el problema de Holanda lo tiene en el sur, no lo tiene en el norte. ¿Por qué? Porque en el sur hubo en ese momento un carnaval y la persona el carnaval estaba contagiada y contagió a todo el hospital. Entonces, ahí es donde viene el problema. Ahí es cuando, si en Holanda no se da ese evento, ese periodo concreto, esa semana crítica, pues ahora estarían ya como Suecia. Pero, es decir, que hay que ver... hay que ver las variables que es eso, ¿no? Sí. No pienso que porque Suecia, por la política de confinamiento, yo no diría eso tan así, ¿no? Sí, no, yo cumplo con comentar lo que uno va leyendo. Gente que va opinando cosas y que va colocando datos sobre la mesa. Y entiendo además que va a ser muy complicado que finalmente podamos valorar de verdad si lo que se hizo estuvo bien o mal, o si lo que se podía haber hecho mejor o no. Mi criterio, en todo caso, es que ningún gobierno, y esto pues le guste a quien le guste, ningún gobierno puede sentirse ni satisfecho, ni orgulloso, ni contento, ni tranquilo cuando el resultado del manejo de su crisis supera los 25.000 muertos. Sean las condiciones que seas en las que estés. No sé si me explico. Es decir, al final el resultado es un resultado catastrófico en el que tu economía es un desastre y en el que la cantidad de vidas humanas afectadas, sea porque mueren o sea porque se enferman, es brutalmente alto. Con lo cual, contento no puedes estar. Ahora, ¿qué nivel de responsabilidad hay? No lo sé. Y yo creo que eso sí es algo que en algún momento alguien tendrá que medir. Alguien tendrá que decir, oye, mira, ustedes decidirán si lo hicimos bien o no. Pero en todo caso, yo si fuese personero gubernamental y tuviese encima 25.000 muertos, no dormiría tranquilo, José. No estaría contento. Ya. No, es que ahí, claro, ahí ya hay diferentes opiniones. Yo me baso a los números, a los datos. Entonces es lo que hablamos. ¿Por qué este confinamiento, pienso yo? Si, por ejemplo, a ti te dicen que el 80% la pasa como una ligera gripe y el 20% la pasa en el hospital, y si vas al hospital tienes un 50% de sobrevivir, yo me quedo en casa, yo no salgo. Entonces, ahí yo pienso que sí se ha hecho lo correcto. Entonces, hablando de este 80% y 20%, se está hablando a nivel, lo que estamos hablando del coronavirus, que hay un receptor que es el que engancha la proteína del coronavirus, que se llama ACE2, ¿vale? Y se está viendo que este receptor, eso es importante, y se están haciendo investigaciones, que este gen que crea este receptor es un gen polimorfo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferentes mutaciones en el genoma, en la población. Es, por ejemplo, cuando tú estás bebiendo algo caliente, tú lo puedes tomar y yo no lo puedo tomar. Porque hay unos receptores que se llaman nasoceptores, que unas personas son más sensibles a otras al calor, ¿vale? Entonces, ahí está estudiando si las personas esas del 80% tiene ese problema porque es genéticamente diferente en cuanto al receptor. Entonces, eso se están haciendo estudios, porque se ve, por ejemplo, que ese receptor produce problemas cardiovasculares y entonces, o inflamación en el cuerpo, ¿no? Otro estudio también se está haciendo que el sistema inmune en algunas personas liberan esas citoquinas, que son las que se liberan cuando
el sistema inmune ataca al virus, se generan esas citoquinas, pero no sé por Ujú. qué en algunas personas se produce una reacción muy violenta de citoquinas y entonces el sistema inmune mismo te mata. Entonces, esas cosas nunca se ha visto antes. Entonces, por eso la gravedad de este virus. Este virus es bastante malo. Se está viendo que esos receptores están en todo, en células del pulmón, en células del intestino. He tenido un amigo mío que ha tenido 2 operaciones por problemas de colitis y él ha pasado muy mal en el hospital. Es decir, que el virus te puede atacar en cualquier parte de tu organismo, no solo es respiratorio, como se pensaba. Entonces, eso yo pienso que, claro, ahí es donde yo voy, cuando en el gobierno dice, habían científicos que decían, esto es difícil, esto va a ser complicado, y otros decían, no, va a ser una ligera gripe. Ahí pienso que el gobierno escuchó más a los que dijo eso fue una ligera gripe y dejó una semana más. Ahí es cuando se produjo también. Esa semana fue crítica. Ahí es donde yo puedo criticar que para mí el confinamiento debería haber sido anterior, ¿sabes? Claro. Eso es lo único que yo puedo criticar. José, pero hay también gente que indica que las decisiones que se tomaron también era por la información que se tenía específicamente y lamentablemente una de las cosas que ocurre es que no podíamos confiar en la información que venía de China. Es decir, aparentemente China tampoco expuso con total fiabilidad cuál era el efecto que estaba teniendo el virus en la población que ellos tenían. Y quizás si hubiésemos tenido la información correcta, fidedigna, se hubiesen tomado otro tipo de decisiones. También, eso es verdad, porque yo te puedo contar como yo mismo, que yo llevo ahora 50 días confinados, ¿son 50 días lo que llevamos? No sé, 49 o así. Sí, por ahí, creo que por ahí. Por ahí. Y yo no salgo a la calle, pero esa semana crítica yo cogí 6 vuelos de avión. Fíjate qué locura. Y yo tenía un amigo, doctor, médico, en La Rioja, que estaban diciendo que estaban detectando casos de neumonía que no se sabía por qué y que los hospitales estaban empezando a colapsarse. Yo lo escuché y, ¿me entiendes? Cogí el avión y me fui a España. Entonces, que es que es todo muy complicado. Hasta que no te toca, no reaccionas. Y yo pienso que eso... Entonces, yo cuando sí me di cuenta, es decir, que el gobierno actuó rápido, es cuando el jueves noche lo cerró todo, estaba todo cerrado y entonces a partir de ahí se empezó a actuar bien, ¿no? Sí. José, nos queda muy poquito rato. Yo quería aprovechar para cerrar un poco con la información de nuevo del Remdesivir, el hecho de que ya hay un medicamento aprobado por el FDA de manera urgente, como tú lo señalabas, es decir, con un proceso mucho más expedito, porque ese medicamento ha tenido un efecto o unos resultados que son esperanzadores. En resumen, ¿por qué tenemos ahora el Remdesivir? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Pues eso, que la compañía farmacéutica mostró unos resultados en, como se dice, ensayo abierto. La compañía farmacéutica hizo un ensayo en Chicago, recuerdo, puede ser Chicago, sí, y eso utilizó el Remdesivir como uso compasivo, ¿vale? No hizo ningún ensayo clínico ni nada. Había enfermos de coronavirus muy graves y entonces se vio que el 68% de las personas se recuperaron. Pues entonces cuando dijeron, bueno... Tío, no puede ser. A ver, yo estoy... porque lo tuve que parar. Bueno, porque se cayó otra vez, se quedó
si quieres para ese. Bueno, vale. José, bueno, nada. Oh, Instagram que es así, loco, extraño. bueno, Mira, pues me decías que en Chicago se había hecho este estudio y se le dio Remdesivir a los pacientes de modo compasivo, sí, a los pacientes que estaban muy graves, y hubo un efecto de 60 y tanto por ciento, casi 70% de efecto positivo, y la gente se sí. empezó a recuperar. Vale, Correcto. entonces la compañía hizo otro estudio, entonces ya utilizando el placebo, ¿no? Y entonces también dieron resultados positivos, ¿no? Entonces es cuando el gobierno de Estados Unidos decide hacer el estudio, no la compañía farmacéutica, el gobierno americano, porque la FDA, eso lo explicamos la primera charla. Yo trabajo para una CRO. Yo no trabajo para una farmacéutica. La farmacéutica me viene a mí y me contrata mis servicios. Y los dos tenemos que llegar a los mismos resultados positivos para que la FDA decida, porque no puede ser solo de la farmacéutica. Entonces, la FDA lo que hizo no fue contratar a CRO, sino lo que hizo es hacerla ella misma con el gobierno para contrastar si realmente eso. Entonces, hizo un ensayo de 1.063 personas y el 38% mostró mejoría. Es decir, que se recuperaban antes que con el placebo, 38%. Eso ahí crea una, ¿me entiendes? Una decisión, hay que tomar decisiones. No es un 80%, es un 38% en un ensayo clínico que es incompleto, pero ahí se vio que había eficacia. Es por lo que ellos deciden aprobarla de forma urgente, no por la vía de urgencia. Entonces no está homologada, no está aprobada, solo para casos concretos en hospitales con pacientes muy graves de coronavirus. Pero ya vale. no es De todos modos, ya está aprobado. Esto es importante decirlo. Muy probablemente usted va a la farmacia y pide Remdesivir y no lo va a encontrar, obviamente. No, no está. El Remdesivir no está en las farmacias. O sea, no, lo digo porque, claro, es importante señalar que esto no significa que usted va a poder ir ahora a buscar un medicamento para evitar el coronavirus o para, suponiendo que tiene algún tipo de síntoma, entonces va a decir, no, ya salió uno, déjame irlo a buscar la medicina. No, eso no es así. Es un fármaco experimental. ¿Me entiendes? En España está, lo ideal es utilizarlo, se está utilizando en ensayos clínicos. También se puede utilizar de uso compasivo porque España permite eso, pero salvo consentimiento del familiar, consentimiento del doctor y también de la agencia española. Tú tienes que mandar una solicitud y lo explico en mi artículo que ahora lo pondré. Correcto. Una solicitud para decir si lo puedes tomar o no, si eres candidato para eso. Entonces, hay que tener claro que eso no está en las farmacias, ni están en las farmacias de Estados Unidos, ¿me entiendes? Porque no está homologado todavía. Están en los hospitales de Estados Unidos, pero no en la farmacia para ir tú allí, no, porque está aprobado por la vía rápida que se dice. No está... Sí, correcto. Porque, no, sí, claro, pero es bueno hacer la aclaratoria, que la gente no piense que es que ya hay algo que puedes ir corriendo a tomártelo o a inyectártelo. Todavía no. Claro, esperemos que pronto, pero todavía no. Claro, ya se ha visto casos, lo que ha pasado Trump, ¿no? Donald Trump ha anunciado algunos y la gente ha fallecido por esa estupidez. Entonces hay que tener un cuidado porque cuando estás desesperado, cualquier cosa te tomas. Entonces, claro, hay que tener mucha precaución en eso. Sí, correcto. No se automedique, eso es lo más importante. Ahora mismo, y menos en una situación como esta, no es necesario. Yo creo que ha sido además ha habido muchísima información en relación sobre todo
a tus protocolos de higiene, pues a tratar de mantenerte con la mascarilla, con los guantes, a higienizarte cuando llegas, a tener tu gel. Es decir, ya esa es una información que es de dominio público y que mientras la sigamos, pues no debería haber mayor problema. Yo honestamente me llevo las manos a la cara, entre otras cosas, porque yo tengo 50 días que no salgo de mi casa. Entonces, ahora no ha pasado nada, por lo cual mis manos y mi cara están en condiciones. José Luis, no sé si hay alguna otra cosa que quieras decir para ir cerrando esta comunicación de hoy. Bueno, por el momento creo que lo hemos tratado todo. Ya si Sí. hay algunas novedades, pues nos citamos otro domingo. Otro y día. Ya te voy contando que si hay alguna novedad positiva, esperamos. De todos modos, en la convocatoria ya lo dijimos, que tienes tu Twitter, que es José UK Science, que además publicas en alacontra.es, con lo cual, Sí. si las personas quieren estar pendientes de todo lo que estás publicando, pues pueden seguirte por Twitter o pueden también estar pendientes de lo que se publica en alacontra.es. Así que Claro. también existe esa opción. ¿Okay? Lo más importante sobre todo es que verifiquen sus fuentes, señores. Eso es súper importante. En momentos como estos, el tema de los bulos y el tema es simplemente porque ocurre porque no queremos verificar las fuentes y queremos confiar en cualquier cosa que nos llega y cualquier cosa que se dice por ahí. Y no, es muy importante que uno siempre busque fuentes confiables. Y de hecho, Eso es. Sobre ese tema, tengo preparado también una transmisión para analizar lo que ha significado, sobre todo para el gobierno español, el hecho de haber perdido la confianza de la gente y que la gente le creyera poco o menos a los voceros gubernamentales. Eso también es un tema de análisis. Yo ahí no me voy a meter, ¿me entiendes? Yo analizo. No, tranquilo. Tranquilo, yo eso lo sé, pero ciertamente... Sí. Ciertamente es importante que la gente entienda que uno tiene que saber a quién escucha y darle la confianza a quien realmente debe tenerla. Por eso me encanta que tú estés aquí con nosotros, porque efectivamente eres una persona que está en el área y que conoce de primera mano todo lo que es la información científica que hay alrededor del tema. Claro, y por eso me genera confianza. Claro, soy científico y leo mucho y no todo me entra, es decir, tengo que investigar. De hecho, la página web de medicamentos y comidas españolas no está actualizada. Entonces, eso hay que actualizarse. Entonces, son cosas que solo menciono en el artículo. Está actualizada el 19 de abril y estamos a 1 de mayo. Y es el Remdesivir, ¿me entiendes? Entonces, para concluir, diremos que no se puede comprar Remdesivir en España, solo es para uso clínico y si está inscrito en un ensayo clínico y si para uso compasivo, ¿vale? Si bajo el consentimiento del familiar y del doctor y de la agencia española. Y decir eso, que el virus, otra cosa importante, que el virus 80% lo pasa como una ligera gripe, el 20% va al hospital y tiene un 50% de sobrevivir. Eso es muy importante decirlo. Hay que tener esas precauciones, porque el virus, si tú estás en ese 20%, lo que estamos hablando de ese receptor, porque somos genéticamente diferentes, incluso cuando tú vives con tu pareja, uno puede tomar café caliente y otro no lo puede tomar. ¿Me entiendes? Porque somos diferentes. Eso es a nivel biológico y eso es muy importante. Y ¿qué otra cosa iba a decir otra cosa? Una cosa importante, lo de reinfección. No se ha dado casos de reinfección. Lo que no se sabe todavía es que, importante es que somos inmunes al virus porque nos curamos, pero no se sabe la duración de esa inmunidad. Eso es lo que se está investigando. Entonces, esos 3 puntos hay que dejarlo bien claros.